La escritura en el capítulo número 4 de los Tesalonicenses, capítulo número 4 y capítulo número 5. Puestos de pie, hermanos, leemos la escritura. Capítulo número 4, capítulo número 5, primera Tesalonicenses. Dice de la manera siguiente: versículo número 12, versículo número 13, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como escudo, como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse los que tienen donde sentarse. Esta noche, oremos a Dios. Padre nuestro, te damos gracias por poder reunidos estudiar tu palabra. Precioso Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, Señor. Y permite, oh Dios, que podamos ubicarnos y que al mismo tiempo seamos fortalecidos para vivir en la esperanza y a la expectación de lo que será la eternidad. Ten misericordia de nosotros y háblanos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Digan amén. Aleluya. Esta noche hemos leído una porción de la Biblia que, hermanos, básicamente habla sobre la esperanza
de la eternidad. Y también podría señalar que habla sobre la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es la esperanza de eternidad. La esperanza, hermanos, debe de ser una esperanza de eternidad. Quisiéramos hablar esta noche señalando algunos detalles para hacerlo más comprensible el pensamiento. El primero de ellos relacionado a la realidad de la eternidad. En segundo lugar, quisiéramos señalar el tiempo que vivimos. Y en tercer lugar, solamente señalar la base para, hermanos, diría yo, una transformación, o la base para hacer la diferencia en la eternidad. ¿Se les quedó? ¿Primero qué? ¿Qué es lo que les dije primero, hermanitos? La realidad de la eternidad. En segundo lugar, vamos a notar el tiempo. Y en tercer lugar, cómo se hace la diferencia para enfrentar la eternidad. El hecho de la eternidad es un concepto que no se maneja dentro del sistema mundano. La filosofía de los hombres es esta: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fue la filosofía que enfrentó Pablo en los días de los atenienses. Ha sido la filosofía que ha enfrentado la humanidad, o la generalidad de la humanidad, durante toda su peregrinación. Es la realidad que nosotros estamos enfrentando el día de hoy. A pesar de estar, como en cierto modo, la civilización como cubierta por un manto de religiosidad, prevalece dentro de sus entrañas la incredulidad hacia la eternidad. Inclusive dentro de los mismos creyentes pareciéramos estar como ausentes hacia la eternidad y estar más presentes dentro de los diarios acontecimientos o el diario vivir que tenemos que enfrentar en esta tierra, dándole a cada detalle del mundo presente más valor de lo que debiéramos de dar a la eternidad. ¿Dicen amén a eso o no amén? ¿Se acusan ustedes mismos entonces? Si el mundo no ha aceptado la realidad de la eternidad, y la vida religiosa de nuestros días pareciera también como, hermanos, aceptar, mas en su interior verse como ocupada en los valores materiales, es una realidad. Sin embargo, la revelación eterna del Dios de los cielos, dentro de su misma revelación, trae para la vida de los hombres el hecho de revelar la inmortalidad o la eternidad. Dios reveló al hombre no solamente principios litúrgicos, hacer ceremonias, vestirse de una manera o de otra, hacer templos suntuosos, sino que más bien Dios lo que reveló para la vida del hombre fue la eternidad. El Señor mismo empezó a hablar y a inspirar a los hombres en relación a la eternidad. De tal manera que toda la revelación de Dios está llena de conceptos de eternidad. La misma revelación divina a los patriarcas, o sea, a los que dieron origen al pueblo hebreo, hermanos, fueron conceptos y coordenadas que precisamente señalaban una eternidad. Los mismos hombres del ayer, hermanos, supieron que el Dios que se les había revelado era un Dios permanente. El libro
más antiguo de la Biblia, ya saben cuál es. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? El libro de Job. El libro de Job, de los más antiguos de la Biblia, registra con claridad esos conceptos que habían sido dados al corazón de los hombres. Job es uno de esos libros que habla diciendo: yo sé que después de deshecha esta mi carne, con mis ojos veré a mi Salvador. Es decir, que ya desde los principios habían como ciertos destellos de lo que sería esa eternidad. Eternidad que ha estado, hermanos, por un lado en el sistema, en el mundo, vestida de una incredulidad profunda, desechada por completo. Sin embargo, Dios reveló esa verdad desde el principio. Y cuando los días avanzaron, ese Dios se presentó como un Dios permanente y se señaló como un Dios de vivos y no de muertos. Se señaló como el Dios de vivos y no de muertos. Como un Dios que estaba en un eterno presente con personas que habían vivido en la tierra, habían partido de la tierra, pero estaban en un eterno presente con Él. Cuando la Biblia señala, hermanos, esa verdad de la eternidad, como que se profundiza ya cuando nosotros vemos el Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio tenía como finalidad principal sacar a la luz la inmortalidad. Es decir, que el Evangelio se centró en esa premisa, en esa verdad, en esa roca, en donde la eternidad, hermano, era como la meta, era el objetivo. De tal manera que el Hijo de Dios asombró a los hombres cuando hablaba de eternidad. El Hijo de Dios habló diciendo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y no solamente habló sobre eso, sino que dio muestras. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando detuvo, hermanos, el cortejo fúnebre, se paró frente a ellos y levantó a aquel joven que había muerto. También resucitó a Lázaro. ¿Recuerdan ustedes que a Lázaro lo trajo de allá hacia acá? Fue en esos momentos cuando Cristo pronunció las palabras que señalo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Hijo de Dios resucitó. Y los hermanos, los apóstoles que vivieron esa misma experiencia de la eternidad. La enseñanza de Cristo se basaba en el hecho de que aquellos que obtuvieran el perdón de sus pecados gozarían de la eternidad. Cristo habló diciendo: he venido para que tengan vida y la tengan eternamente. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo quiso señalar con esto que el hombre, hermano, no es ni pertenece al sistema material. Cristo quiso señalar que la vida humana valía más de lo que los hombres la habían conceptuado. Que la vida del hombre no es, hermano, sencillamente algo que se puede gastar y luego terminar. El Señor señaló que, hermanos, la vida valía muchísimo más que la ropa o que el cuerpo. Cristo señaló que aquellos que vivían para la vida material serían vidas, hermanos, intrascendentes. Invitó a los hombres a creer en la eternidad. Invitó a los hombres a hacer tesoros en la eternidad. Invitó a los hombres no a hacer tesoros en esta tierra. Invitó a los hombres a asegurarse la eternidad haciendo tesoros allá, a donde todo ser humano va. Se habló de la eternidad. Ahora, cuando nosotros pensamos en el tiempo, hermanos, no solamente el tiempo que vivimos actualmente, sino el tiempo en general. Vemos nosotros que el tiempo tarde o temprano, digan tarde o temprano, fuerte,
hace que los hombres lleguen a enfrentar la eternidad. El tiempo, tarde o temprano, le pone delante del hombre la realidad de la eternidad. Algunos antes de tiempo, a otros en ciertos momentos de su vida, parecieran entrar en el ocaso y luego mueren, entrando así a la eternidad. La eternidad llegará por dos vías: la vía de la muerte y la vía del fin de todas las cosas, cuando el Señor vendrá a esta tierra. La eternidad llegará ya sea por la vía de la muerte o por la vía del momento cuando Dios establezca el fin para todas las cosas. El tiempo que vivimos es un tiempo que, hermano, nos habla aparte del tiempo cuando los hombres llegan a su ocaso y mueren, o cuando Dios ha determinado que hemos de presentarnos a esa eternidad. El tiempo que vivimos es un tiempo crucial y determinante. Estamos viviendo el tiempo del fin realmente en esta tierra. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los días más peligrosos que jamás se hayan pensado. La Biblia señala que estos tiempos serían tiempos peligrosos. Serían tiempos, hermanos, en donde se acelerarían los acontecimientos que denunciarían que el fin en realidad ha llegado. Dios estableció que los dos métodos de llegar o arribar a la eternidad estuviera principalmente el primero vigente durante toda la historia de la raza, y el segundo, el Señor también había establecido un periodo de tiempo en el cual Él llegaría para, hermanos, abrir esa eternidad a todos los hombres. Cuando nosotros, hermanos, vemos el tiempo que vivimos, naturalmente debemos nosotros pensar que la vida nuestra debe de estar preparada para esa eternidad. El tiempo de la muerte siempre lo tenemos al lado de la esquina. El tiempo de la muerte no lo sabemos cuándo ha de llegar. El tiempo de la muerte siempre está ahí para alcanzar a los que ha de llevarse. Pero el tiempo en general del fin es un tiempo que a nosotros, como un privilegio especial, nos ha tocado vivir. A nosotros nos ha tocado vivir ese tiempo final. Hay una crisis profunda en la vida humana. Hay una crisis profunda en todos los órdenes de la vida social, humano. En todas las áreas de la vida social y humana pareciéramos llegar al final de todas las cosas. Sin embargo, ¿cuál debe de ser, hermanos, nuestra actitud ante la realidad de esa eternidad? La Biblia señala aquí que nosotros debemos velar, de no estar en la condición de los que no han conocido las verdades de Dios, y que nosotros, hermanos, debemos estar preparados para una o para otra, para el tiempo de Dios, sea cual fuere la forma en que nosotros tengamos que afrontar la eternidad. La Biblia dice, ya sea que, hermanos, velemos, ya sea que durmamos, nosotros debemos de saber que la eternidad está ahí a las puertas. En el marco de la carrera del cristiano, hubo como ciertos temores a enfrentar previamente la eternidad. En el marco, lo repito, de la carrera cristiana, ha habido como cierto temor a enfrentar la muerte. Algunos empezaron a tener temores profundos en relación a la muerte. Pero, queridos hermanos, otros creyentes de todas las épocas supieron enfrentar ese momento de la eternidad, sabiendo que ausentes del cuerpo estarían presentes con el Señor. Sin embargo, no en todos ha habido esa fuerza para enfrentar la eternidad.
Y por eso el apóstol Pablo señala aquí que algunos en el tiempo de su muerte, o algunos en el tiempo de la muerte, podrían flaquear. No quizás los que se van, sino los que se quedan. Porque el que se va. Pero el que se queda, se queda. Es decir, que el que se va. Pero el que se queda en el cuestionamiento de la vida. Se queda pensando, ¿qué sucederá? Porque quizás el otro dio el paso a lo que ha sido un misterio a través de toda la historia de los hombres. Y es ahí donde Pablo señala, hermanos, la diferencia, o cómo se establece la diferencia para enfrentar la eternidad, sea a través de la muerte, o sea a través del momento cuando Dios ha determinado venir a esta tierra para recoger a los suyos. Es aquí donde Pablo señala lo que hace la diferencia para la eternidad. Nosotros todos los que estamos aquí, algunos se van a ir antes. Mi papá dice que cuando alguien se va a morir, él le ve la calavera, dice. Así dice mi papá. Y dice cuando ve a alguien, dice, ese se va a morir, me dice. Le vi la calavera. Yo a nadie se las veo esta noche. Pero es posible que alguno de los que está aquí se nos va a adelantar. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia para la eternidad? La Biblia aquí habla, lógicamente, de los dos grupos. Dice, en primer lugar, dice que nosotros los creyentes, es decir, que habla a los creyentes. Pero luego dice que no seamos como los que no tienen esperanza. Habla del grupo de los creyentes y habla del grupo de los que no tienen esperanza. Habla de los que el Señor los tomará como ladrón en la noche. Y habla de aquellos que estamos esperando al Señor. Digan gloria a Dios, pues, hermanos. Es decir, que habla, hermano, de los que de noche se embriagan y de los que de noche duermen. Y habla de aquellos que viven en luz para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es? ¿O cuál fue el elemento determinante que hizo diferencia para la eternidad? Porque nosotros, hermanos, somos idénticos a los que deambulan, caminan en las calles. Y un día también nosotros, si el Señor así lo quiere, vamos a estar encajonados. Vamos a estar un día velándonos. Es feo eso que lo van a ver a uno al vidrio, ¿verdad? Y uno está ahí y la gente va a verlo a uno todavía, y uno está todo morado y mal maquillado, morado. Y en aquellos que tuvieron menos suerte, que no los maquillaron, peor. Algunos con los tapones de algodón en las narices o en los oídos, y un olor algo extraño, que algunos no quieren ni tomar café esa noche, ni comer pan ni nada, porque sienten que es pan del muerto. Si el Señor así lo quiere, algunos de ustedes se van a ir pronto. Bien, gloria a Dios, pues, ¿acaso la Biblia no dice que es ganancia irse donde está el Señor? Pero se dan cuenta que por eso Pablo tuvo que hablar por el Espíritu, para hacerles saber a los hermanos que no debían de tener, hermano, esa intranquilidad o esa tristeza como los que no tienen esperanza. Que los creyentes es otra cosa, que ha habido una diferencia profunda en ellos, y que aunque estamos en la misma tierra, y aunque si es necesario tengamos que ir a ser velados en una funeraria, o aquí vamos a velar algunos, si es pastor aquí lo vamos a velar,
Pero no importa. Pablo dijo claramente que no nos entristeciéramos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que hace la diferencia para la eternidad? Todos nos vamos a ir a la eternidad, ya sea por la vía de la muerte o por el momento que estamos viviendo ahora, que un día de esto sonará la trompeta del Señor. Hermanos, así, medio sinceramente, porque no les puedo decir que sean sinceros porque es difícil, pero hablando medio sinceramente, ¿ustedes creen que estamos en el borde de la eternidad, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿saben qué? ¿Cuál es nuestro parámetro? Nuestra regla. ¿Saben cuál es? Es la Escritura. La Biblia dice que vendrían hombres aborrecedores, aborrecibles. Vendrían terremotos por los lugares. Vendrían pestes. Vendría todo tipo de señal que hablaría de la eternidad. Hablaría de que estamos a las puertas. De que, hermanos, no, la muerte o el tiempo de la muerte solamente llegue, sino que el tiempo de Dios, cuando ha de juzgar a los vivos y los muertos, haya de llegar también sobre la vida humana. Los hombres se han preparado solamente para el fuego, se han preparado para la vida material. Y ya lo dije alguna oportunidad, pero a nosotros desde niños nos enseñan solo a prepararnos para este mundo. Y cuando uno está enfermo y a punto de morir, porque le llegó el tiempo, ahora que el tiempo de Dios se cumple, pareciera que uno no logra despertar hacia los valores eternos, porque nunca fue preparado para ello. ¿A cuántos de ustedes desde niños les hablaron de la eternidad, del cielo? De que había que asegurar el eterno reino de los cielos. A nosotros lo que nos hablaron es que estudiáramos, que trabajáramos, porque necesitábamos un carro, necesitábamos una casa, necesitábamos una profesión. Eso fue lo que nos dieron. Pero lo que la Biblia señala es, primero, que hay una inmortalidad, una eternidad. Hermanos, una eternidad en donde habremos de arribar en el tiempo de Dios a través de la muerte o a través del momento que estamos viviendo finalmente. Guerras y rumores de guerras, tumultos y revoluciones, escasez y hambre, pestes y enfermedades extrañas, ciclones y huracanes, odios e intrigas, desintegración familiar y ruina. Todo eso anuncia que aparte del tiempo de la muerte, el tiempo también está llegando cuando el Señor obrará en medio de los hombres. Ahora, sea que vivamos aún o muramos, debemos de estar preparados. ¿Qué hará la diferencia en la eternidad? Y eso, con eso termino. ¿Qué hará la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia de la eternidad? La Biblia dice, verso 14 dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Queridos hermanos, la diferencia en la eternidad está basado en el hecho de la fe en el Salvador Jesucristo. La diferencia de la eternidad la hace la fe en el Hijo de Dios. Esa es la base que puede hacer una diferencia en la eternidad. No hay otra manera
de hacer diferencia para la eternidad. No lo hay. Hay quienes han pedido que los entierren en su carro. Hubo faraones que pidieron que los enterraran con sus gatos, sus mujeres, sus criados, sus tesoros, todo, creyendo que ahí estribaba la diferencia para una eternidad segura. La Biblia señala en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan: todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Yo soy el buen pastor, y mi vida doy y la pongo por mis ovejas. Conozco a mis ovejas, ellas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Jesús es el que hace, o la fe en Jesucristo es la que hace la diferencia para la eternidad. No sé si alguna vez ha visto morir a alguien o estar cerca de la muerte. Recuerdo a alguien relativamente cerca que estaba en los días de la espera de la muerte, no esta espera que hoy tenemos. Y en su falta de fe me dijo: qué dura es la vida, qué dura es. Nos dio todo y ahora me lo cobra todo. Esas eran las palabras. Me lo dio todo y ahora me lo quita todo. Los que no tienen esperanza y los que no pusieron su fe en el Hijo de Dios y lavaron sus pecados en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, no verán la diferencia de la eternidad. Este libro, en una de sus narraciones, ustedes saben, en el Evangelio según San Lucas, habla sobre un hombre que nunca parecía haber, hermano, hecho diferencia, nunca. De uno que va a los lugares de tormento al morir, abre sus ojos en una eternidad terrible. Y otro que abre sus ojos en una eternidad en donde todo era diferente. La diferencia de la eternidad está no en la manera, hermanos, que nosotros conceptuamos la vida aquí y ahora, para vivir para ella, para entregarnos a ella. La diferencia de esa eternidad, o lo que hará la diferencia por siempre, será como vimos a la persona de Cristo. Si Él fue para nosotros nuestro Salvador, si Él fue para nosotros nuestra esperanza, si Él fue para nosotros el camino, la verdad y la vida, la eternidad será diferente. ¿Se podrán ustedes imaginar a los que no tienen esperanza cómo viven el día de hoy? ¿Se pueden imaginar? Quizás ustedes tienen amigos, familiares que viven desenvolviéndose como si no tuviesen esperanza. Los conocemos. Ellos no hablan del cielo. Ellos no hablan de la gloria que nos aguarda. Ellos no evangelizan. Ellos no alertan a los hombres con relación al infierno y a la condenación. Porque ellos no pueden hacer diferencia de la eternidad. Ellos solo recitan el proverbio, y aunque no lo reciten, lo viven: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pareciera no haber nada en la eternidad. Pero lo quieran enfrentar o no, llegarán por la muerte o porque el Hijo de Dios vuelve a esta tierra. Y cuando el Hijo de Dios intervenga, ya sea para llevarlo o para
venir en su reino de gloria. ¿Qué harán los que no tenían esperanza? ¿Qué harán los que nunca hicieron la diferencia? Los que nunca lograron creer en el Hijo de Dios como Salvador. El hecho de que hoy nosotros tengamos una esperanza de eternidad es un misterio. Sí, es un misterio. Es un misterio. Y un misterio que se ha, hermano, como guardado dentro de lo más profundo de nuestra alma. Nosotros estamos seguros que sea lo que sea que pase, nosotros veremos el rostro de nuestro Señor en la eternidad. Sea que muramos, sea que enfrentemos el día final, que venga y que haya más presiones sobre la tierra, nosotros hemos creído en el que hace la diferencia en relación a la eternidad. Los que son incrédulos y tienen la dicha de estar esta noche en este lugar, los que son incrédulos y tienen la dicha de ver este mensaje, oírlo y verlo, deben de saber que no hay otro nombre, no hay otro a quien puedan acogerse para asegurar la eternidad. Deben de saber que solo el nombre de Jesucristo es el que puede hacer la diferencia para la eternidad. Acabo de estar leyendo cuando quemaron a John Hus o a Juan Hus, un hombre que vivió antes de la reforma de Calvino, de Lutero, y el papado lo condenó a muerte, quemado, solo porque quería que la Biblia estuviera en el idioma nacional de los checos de la República de Praga. Lo quemaron. Pero la última palabra de ellos, cuando le decían te retractas, ellos decían no puedo. No puedo. Estoy a punto, dijo John, estoy a punto de encontrarme con mi Señor. Dice que la historia que leía dice que en ese momento las llamas le quemaron el rostro, quedó solo cenizas, que las tiraron en el río Rin, las arrojaron ahí. Esa esperanza, esa diferencia de enfrentar la eternidad es lo que vale. Esa diferencia que hace la fe en el Hijo de Dios. Y es lo que el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús es el sacrificio perfecto y se levantó de entre los muertos, así también Dios un día nos levantará a nosotros. La diferencia es la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Y esa fe es la que nos sostiene. Y esa fe en el Hijo de Dios es lo que nos hace ver más allá de los valores temporales, de los anhelos políticos, de los anhelos materiales, de los anhelos de fama, de los anhelos de hermanos del físico, de los anhelos de la vanidad. Es la fe en el Hijo de Dios la que abre esa eternidad y hace la diferencia. Les hago una pregunta esta noche y con esto termino. ¿Están listos para morir? Porque se van a morir. No se hagan los fuertes, que se van a morir.
Y si no se mueren hoy o mañana o el mes que viene, otra pregunta. ¿Están listos si el Hijo de Dios viene esta noche? ¿Están listos para la eternidad? No importa que le digan el trabajo que no creen en nada. No importa que le digan a la familia o los amigos que no creen en nada. A nosotros lo que Cristo nos dio por la fe en Él, no lo puede quitar nadie. Nadie, ni nadie, nadie, ni nada nos podrá separar. La diferencia de la eternidad. Miren, hermanos, aquí podemos ser algo diferentes a todos. Los que tuvieron dinero y se lo echaron encima y se pintaron de la vida material y de los que dijera, de los abusos y de toda esa vanagloria. Podría haber hecho algún tipo de diferencia. Pero la verdadera diferencia no está ahora, ni nos debe importar tanto ahora. La verdadera diferencia está a nivel de eternidad. ¿En dónde pasarás tu eternidad? ¿En dónde estarás si te mueres hoy? ¿En dónde abrirás tus ojos? Eso es lo que vale. De tal manera que vivamos para esa eternidad. Amén. Vamos a orar a Dios. Pongámonos de pie, hermanitos. Aleluya. Yo esta noche, antes